¿Qué Ecuador queremos? Presidente electo democráticamente, somos parte del pueblo. No tiene sentido, no tiene validez. En este país no se ahorra. Sostener la dolarización, el temor de perder, siempre puede estar presente. Lo mismo va a pasar en el 2016. Ese modelo debe de cambiar. Él ya dejó de ser un economista y ahora es un político. Construir la unidad. El gasto público eres tú, compañero. La gravedad del problema económico ecuatoriano. No alentemos demonios. Este Ecuador amazónico, desde siempre y hasta siempre. ¡Viva la patria! La revista informativa Democracia. A partir de este momento, Gonzalo Rosero y sus invitados analizan los temas de mayor trascendencia. La revista informativa Democracia con Gonzalo Rosero. Más libre que nunca. Comenzamos. Muy buenos días. Aprecio la generosa y amable sintonía de todos ustedes, distinguidas damas, afectuosos y solidarios compañeros en la lucha diaria de crear un país distinto, los que realmente concebimos y practicamos esta fe en nuestro país honorable, íntegro. Hay unos honradísimos que quieren formular una réplica a conocimiento de ustedes. Y bueno, son los de la Refinería del Pacífico. Refinería del Pacífico, Eloy Alfaro, oficio RDP, GGE, DGE, 2016-0630, OFI, Quito, 15 de noviembre de 2016. Asunto, réplica a declaraciones sobre Refinería del Pacífico. Señor Álvaro Rosero, Radio Democracia, Quito, de mi consideración. Me dirijo a usted para referirme al programa conducido por el señor Gonzalo Rosero este viernes 11 de noviembre de 2016, en el que abordó el tema de Refinería del Pacífico, RDP, proyecto estratégico emprendido por el Gobierno Nacional. En ese espacio intervinieron dos exfuncionarios de gobiernos del pasado. Las afirmaciones de los señores René Ortiz, exministro de Energía del abogado Yamil Maguad, y Fernando Santos Albite, exministro de Energía del ingeniero León Febres Cordero, están alejadas de la verdad y tienen el ánimo de confundir a los ecuatorianos. Por lo tanto, es necesario aclarar a la ciudadanía. La Refinería del Pacífico es el proyecto de infraestructura más importante de la historia del país, que abrirá las puertas para la instauración de la industria petroquímica, lo que potenciará la explotación de nuestro principal recurso natural, el petróleo. Nos encaminará hacia un desarrollo eficiente y posibilitará el cambio de la matriz productiva y energética. El señor Ortiz aduce que no es necesario construir refinerías porque el consumo es cada vez menos en el mundo. El ritmo de crecimiento de la demanda es mayor de la capacidad de refinación. De acuerdo a proyecciones, aproximadamente a partir del 2030, la demanda de petróleo superará la capacidad de refinación mundial. Existen varias iniciativas para incrementar la capacidad de refinación en los países. Kuwait construirá una de las refinerías más grandes del mundo, Al Zour, con capacidad de 600.000 barriles por día. Irán invertirá en una refinería en España de aproximadamente 200.000 barriles por día. Colombia construyó la refinería de Cartagena de 165.000 barriles por día de procesamiento. En Indonesia, la empresa estatal Pertamina plantea construir 2 refinerías de 300.000 barriles de procesamiento para el 2023. Se estima una inversión entre 12 y 14.000 millones de dólares para la construcción de cada refinería. En América Latina no se espera un crecimiento considerable de la capacidad de refinación en los próximos 5 años. Esto supone un mercado potencial para las exportaciones de la Refinería del Pacífico a México, Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Lo expuesto para evidenciar que la decisión sustentada en rigurosos estudios se justifica plenamente. Es una necesidad que el Ecuador requiere desde hace más de 30 años, la construcción de una refinería. La construcción de Refinería del Pacífico no es un capricho ni un absurdo de este gobierno, como afirma el señor Santos Albite. La nueva refinería constituirá un hito en la historia del país, pues asegurará el abastecimiento de combustibles, cubrirá la demanda interna y se exportarán los excedentes. Dejaremos de ser exportadores de materias primas para pasar a ser exportadores de productos con valor agregado. De forma maliciosa, el señor Santos Albite afirma que se han gastado 150 millones en un proyecto que ni comienza. Cabe aclarar que todo proyecto, más aún uno de esta magnitud, antes de su aprobación, requiere estudios. Refinería del Pacífico invirtió en consultoría de gerencia de proyecto, rubro indispensable para definir el alcance, costo y factibilidad. Es falso que su diseño esté desarrollado para procesar únicamente crudo venezolano, como afirma este exfuncionario del gobierno Febres Corderista. Los estudios de ingeniería de Refinería del Pacífico contemplan una planta de conversión profunda para procesar 300.000 barriles de petróleo por día.
es decir, que se va a procesar el petróleo, quedando únicamente una pequeña proporción de residuos sólidos, abro paréntesis, coque, cierro paréntesis, es que está diseñada con una dieta compuesta por crudo ecuatoriano y el resto por crudo sintético o de cualquier otro origen. Esto permite flexibilizar las especificaciones de la mezcla de dieta para adaptarla a las condiciones de diseño. Adicionalmente, en función de la certificación de reservas de crudo pesado en Ecuador, la empresa internacional Worley Parsons desarrolló estudios para procesar el 100% del crudo ecuatoriano, especialmente crudo napo de 18 grados API. El hecho de ser un proceso de conversión profunda permitirá utilizar una gran gama de crudo de distintas procedencias. El consultor en gerencia de proyecto, abro paréntesis, CGP o PMC, por su acrónimo en inglés, cierro paréntesis, evaluó y avaló los estudios, diseños de ingeniería y estimados de costos que desarrollaron otras compañías en el momento de su incorporación al proyecto. Aplicó los estudios de ingeniería de valor recomendados por las mejores prácticas de ingeniería y ejecutó análisis técnico y económico de opciones para suministro de crudo y despacho de productos líquidos y sólidos. Estos concluyeron con una reducción significativa del costo total de la inversión. Revisó y recomendó una estrategia de ejecución del proyecto que contempla principalmente la estrategia para contratación de obras, bienes y servicios, el cronograma de ejecución, elaboración de procedimientos de diseño, administración y control del proyecto, los planes de calidad y de seguridad, etc. Realizó y participó en estudios requeridos para respaldar la toma de decisiones, tales como análisis técnico y estimado de costos de opciones en la configuración de los procesos de producción, integración del sistema de refinación de Ecuador, producción de biocombustibles, producción de crudo en Ecuador, etc. Asistió técnica y comercialmente a la Refinería del Pacífico en labores administrativas de relacionamiento con el consorcio chino-coreano interesado en la construcción. Apoyó la gestión para el financiamiento del proyecto, desarrolló los términos de referencia en la preparación de la propuesta técnica y comercial para la construcción y arranque de la refinería. Lideró el proceso de aclaratorias, definición del alcance del proyecto y asesoró a la Comisión Técnica de la Refinería del Pacífico durante las negociaciones del contrato de ingeniería, procura y construcción de la refinería. Participó como líder en la elaboración del estudio de factibilidad exigido por entes financieros y desarrolló también los análisis de riesgo del proyecto bajo diferentes escenarios. Asesoró técnica y comercialmente en los procesos de contratación y ejecutó la supervisión y fiscalización de trabajos tempranos de construcción, como son la preparación del sitio de implantación de la refinería y la construcción del acueducto para suministro de agua cruda desde la presa La Esperanza hacia el lugar de implantación del proyecto. La misma estrategia se aplicó en proyectos como Coca-Cola Sinclair y Sopladora, cuyas obras preliminares también se iniciaron sin concretar los financiamientos. Las dos obras ya son una realidad y están al servicio de los ecuatorianos. Los asesores de gerencia del proyecto Refinería del Pacífico fueron seleccionados mediante un proceso de contratación que involucró a 10 empresas especializadas de categoría mundial debido a la falta de la experticia de las empresas locales para brindar estos servicios. Nuevamente miente el señor Albite al afirmar que hubo corrupción en la compra de terrenos denunciada por la denominada Comisión Anticorrupción. La Corte Nacional de Justicia, el miércoles 20 de julio de 2016, resolvió el archivo de la denuncia presentada por la Comisión Anticorrupción, constituida de manera privada ante la Fiscalía General del Estado, porque no encontró elementos de la comisión de un delito y consideró la denuncia como maliciosa y temeraria. La Contraloría General del Estado actuó y emitió un informe que es de conocimiento público sobre la compra de los terrenos efectuados por la Refinería del Pacífico. Afirmar que Ecuador no está en capacidad de realizar un proyecto de esta naturaleza es desconocer los avances en el sistema educativo y tecnológico del país derivados de la iniciativa del Gobierno de la Revolución Ciudadana. Indudablemente, la construcción de esta mega obra será una oportunidad única para la transferencia tecnológica de las empresas, que instalarán los equipos y que serán operadas por personal ecuatoriano. Los combustibles son vitales para el desarrollo, por eso es estratégico producir nuestros propios combustibles. Según determinan los estudios, el empleo que la Refinería del Pacífico generará en la etapa de construcción será de alrededor de 22.000 empleos directos y miles de indirectos a través de la prestación de servicios de transporte, alimentación, dotación de ropa de trabajo, mantenimiento de campamentos, etc. Durante la etapa de operación, aproximadamente 2.000 técnicos se harán cargo del funcionamiento y control de la planta, fuentes de trabajo que beneficiarán a todo el país. Cabe recalcar que Refinería del Pacífico ha realizado procesos de contrataciones bajo la modalidad de giro específico de negocio amparado en la resolución número 051 emitida el 16 de septiembre del 2011 por el Instituto Nacional de Compras Públicas INCOP, ahora Servicio Nacional de Contratación Pública SERCOP.
Las denuncias sin fundamento de políticos opositores que rechazan el cambio y desarrollo no frenarán este proyecto, que es fundamental para el desarrollo energético del país. En concordancia con el artículo 66 de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 23 y 24 de la Ley Orgánica de Comunicación, solicito la lectura íntegra de esta misiva en ejercicio de mi derecho a la réplica frente al pronunciamiento de los ciudadanos René Ortiz y Fernando Santos Albite. Atentamente, ingeniero Bismarck Andrade González, gerente general. Con copia al licenciado Carlos Ochoa, superintendente de comunicación. En este tipo de réplicas, el señor Ochoa está como un permanente vigilante de que se cumplan derechos a la réplica. Sí. Las uñas contra las escopetas, o cómo podríamos graficar mejor esta situación, ¿no? Pero la pregunta queda en firme. Digamos, señoras y señores, con la réplica se retroalimentan los vicios éticos que se han convertido en una especie de valor agregado de la gestión administrativa de este régimen. ¿Hasta cuándo ustedes piensan soportar esta práctica? ¿Qué podríamos decir? Y hay que detenernos. ¿Qué le parece a usted, señor doctor Medardo Leas, agradeciéndole por el rol que permanentemente usted viene cumpliendo en el esclarecimiento tanto legal como ético de la conflictividad de este país dañado, corrompido, de esta institucionalidad sin valor ético, de estos que más se encrespan con orgullo de ser casi unos delincuentes perdonados antes de cometer los ilícitos, por la dejadez de un pueblo que ignora lo que está ocurriendo dentro de este gobierno y más bien los ampara con su silente actitud. ¿Cuántas cosas podríamos decir? Pero se desquitan y pueden desquitarse con mayor contundencia, porque son los dueños del poder dado por el pueblo ecuatoriano en su gran mayoría. Vaya usted a preguntarles a esos caballeros de amarillo, por ejemplo, que andan predicando a todos sus pasajeros, andan predicando los valores éticos, administrativos y de gestión, de éxito en la gestión del actual gobierno. Sí, dice, sí están endeudándose en demasía, pero nos están financiando y se ven que son muy listos, muy aparentes, como para rescatar dineros que requieren. Sí, dice, para hacernos creer de que están atrás de todas nuestras necesidades. Allí está la cosa. Y como les va a faltar gente que los apoye para su reprisa en el régimen al frente del país, hay 1.600.000 votantes fantasmas. Esto está ya claramente establecido. Un grupo de ciudadanos de Cuenca, sobre la base de investigación estadística. Ojalá esto también puedan opinar, comentar y divulgar estos medios de comunicación volantes que son los amarillos. Sí saben a los que me refiero. Grupos de ciudadanos de Cuenca, atención, sobre la base de investigación estadística, denunció las incongruencias entre el padrón electoral y el número de habitantes habilitados para votar, según datos del INEG. Esta denuncia se suma a las indistintas hechas por Nelson Marroquín, por Gilmar Gutiérrez, sobre las inconsistencias en el padrón del año 2017. Sin embargo, el exconsejero Fausto Camacho, miembro del Observatorio Electoral,
duda de esas cifras entregadas por la oposición, pero exige que el Consejo Nacional Electoral, para solventar cualquier sospecha de fraude y cimentar la confianza en el proceso, haga público el padrón electoral. Y lo hacen. El Frente de Defensa Nacional, entidad que dirige Pablo Gérvez, es cuencano, Gérvez Cueva, es cuencano lojano, y lo coordina el arquitecto Adrián Abril, ciudadanos de intachables antecedentes, con el apoyo de un grupo de profesionales de alto nivel y capacitación, egresados de varias universidades del Ecuador, ha difundido y puesto en evidencia en forma documentada las escandalosas incongruencias y eventuales riesgos de manipulación de resultados de las elecciones del próximo 19 de febrero para elegir presidente de la República. Ustedes saben en la persona de quién. De manera específica, advierten a la ciudadanía en base a las cifras y documentos oficiales del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos, así como del Servicio Nacional de Información y la Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollo. ¡Cuánta institucionalidad! Para nada. Dicen, no cuadran. No cuadran de modo alguno con las antes referidas de documentos oficiales. En primer lugar, indica en forma textual su denuncia con el respaldo documental. El número total de votantes, señoras y señores, acreditados en cifra publicada por el Consejo Nacional Electoral en los medios de comunicación el 4 de octubre del 2016, llega a 12.816.600 ecuatorianos. Pero resulta que de conformidad a los datos del INEC, el número total de ecuatorianos mayores de 16 años en edad de votar alcanza a 11.200.500 personas, situación que permite una diferencia numérica de votantes en exceso equivalente a 1.600.000 ecuatorianos. Los integrantes del Frente de Defensa Nacional, en una sesión extraordinaria con los integrantes de la Comisión Nacional Anticorrupción, calificaron a este exceso como votantes fantasmas. Unos son, por ahí vi unos tweets que decían que son de origen cubano inclusive. El cuencano Pablo Gérvez dijo que estos 1.600.000, para redondear, no es que estamos inventando una cifra, la estamos redondeando. En medios audiovisuales hay que redondear y peor en radio. 1.616.159 votantes, fantasmas, que constan en el padrón electoral y exceden en forma escandalosa el número de ecuatorianos que están registrados en el INEC. Equivale nada más ni nada menos que al 14,5% del total de potenciales votantes, cantidad y porcentaje con el que podrían alterar en forma tremenda los resultados electorales e incluso inclinar los resultados a favor de los candidatos determinados por este grupo. Usted póngales el nombre. Con estas cifras y porcentaje se podría evitar una segunda vuelta. ¿Sí me están oyendo? Con estas cifras y porcentajes se podría evitar una segunda vuelta, o garantizar en ella una presencia injusta de un binomio, e incluso modificar de forma sustantiva la conformación de la Asamblea Nacional. La denuncia se basa en proyecciones del INEC sobre la población ecuatoriana que, según los investigadores vinculados a distinguidas universidades cuencanas, han mostrado exactitud en los cálculos hechos y que fueron corroborados entre los censos 2001 al 2010, es decir,
proyecciones poblacionales del mismo Instituto de Estadísticas y de Censos. Hicieron en el INEC proyecciones para el 2010 y se hicieron en el 2001. Aquí explican aspectos técnicos del cálculo llevado a cabo y del seguimiento cuantitativo de crecimiento poblacional que ellos han examinado como buenos académicos, miembros de universidades cuencanas. Ahí hay otras dudas de expresidentes del Consejo Nacional Electoral. Y una de ellas, una de las más creíbles, yo siempre acudo al doctor Medardo Leas, acudo al licenciado Andrés León, acudo a Carlitos Aguinaga, acudo en esta mañana, quiero acudir, militante de una candidatura, de un partido político, de una candidatura, cierto es, pero hombre de bien, Milton Castillo, que está con nosotros. Villavicencio y Jiménez están eludiendo la orden de prisión, han vuelto a la clandestinidad y están presentando de última hora un recurso de habeas corpus. Entrevero la situación porque son los pájaros contra las escopetas los que vienen actuando en estos momentos. Señoras y señores, dejo con ustedes a estos distinguidos invitados con gran experiencia y con gran, diríamos, energía cívica propicia para no amilanarnos, como nos aconseja, y yo lo pongo como una suerte de refrescante consigna que debería adornar a todos los ecuatorianos. No amilanarnos, no ser un pueblo cobarde, no ser un pueblo, una ciudadanía ajena a lo que les están haciendo, con vil engaño y con una estratagema impresionantemente audaz que deshonra a la sociedad ecuatoriana. Así no somos todos, como nos dirán en el exterior. Y ver a un pueblo pasivo que se deja engañar de esta manera. Esto tenemos que decirlo, esto es libertad de expresión. Tenemos que convivir con ustedes esta suerte de protesta, porque nos creen gente que todo asumimos como verdad. Entonces, quiero pedirle, doctor Medardo Leas, que se digne analizar, digamos, estos elementos que hoy estamos presentando como fiel testimonio del engaño. Aquí hay una carta, nada más que una comunicación que le dirige el señor vicepresidente de la República al periódico panameño, bien digo. Y le amenaza y le dice, si ustedes no me comprueban lo que me están manifestando, que no es creación del rotativo panameño, doctor Oleas, está sustentado en un sinnúmero de evidencias y documentaciones que vale la pena que ustedes en la intervención que sigue a continuación la den a conocer, pero con exactitud y verdad y sin amilanarse a la ciudadanía ecuatoriana, tonta de voluntad. Tenga la bondad, doctor Medardo. Un saludo cordial a todos los radioescuchos y a los miembros del panel. Sí, vamos a una elección con un padrón electoral que se denunció que está lleno de falencias, un padrón electoral que está inflado. Se ha detectado desde hace mucho tiempo, por ejemplo, que no habían votado 900,000 personas en los 4 o 5 últimos procesos electorales que siguen constando en el padrón, porque no hubo la intención clara del Consejo Nacional Electoral de depurar el mismo. Se les dio mecanismos para que precisamente depuren el padrón, pero nada quisieron hacer.
y ahora a la presente fecha no hay cómo hacer nada y nos vamos a ir con ese padrón. Porque si hubiera algún mecanismo que nos permita componerlo, se lo haría. Lo grave del asunto es que en forma necia el Consejo Nacional Electoral dice que después de su auditoría hay el 1% de error según la declaración de la vicepresidencia y ahora hacen una rueda de prensa donde dice que el error es 0.01. Es una actitud irresponsable. Yo creo que había que reconocer que el padrón siempre tuvo estos problemas que se originan desde hace muchos años, pero no, se mantienen en la posición de que el padrón está perfectamente elaborado, lo cual no es cierto. Frente a esto, nos toca a los ecuatorianos tomar medidas de control adecuadas, porque por fortuna, la base del proceso de elección lo tenemos en las juntas receptoras de voto, que está conformada por aproximadamente 280,000 personas. Y con 280,000 personas hay el control inicial en el proceso de votación y el proceso de escrutinio. Se están formando ya los respectivos controles a efectos de que todos podamos obtener una copia del acta de escrutinio a efectos de que no pueda ser manipulada con posterioridad. Se está autorizando ya un conteo rápido que nos dará el mismo día una visión de hacia dónde van los resultados oficiales. Es decir, se están tomando medidas para evitar que se cometa un fraude y garantizar el voto, garantizar la voluntad popular. Entonces yo creo que estas medidas de control que se están tomando van a contrarrestar la irresponsabilidad manifiesta con que se manejó el Consejo Nacional Electoral al no querer depurar el padrón electoral, incluso saliendo a ruedas de prensa con los señores del registro civil que ahora se dan hasta el lujo de amenazar, diciendo que van a iniciar acciones legales. Yo creo que esa actitud no es la procedente, porque si hubieran querido hacer algo los señores del registro civil hubieran hecho lo que yo propuse hace mucho tiempo, que cierren en forma definitiva el proceso de recedulación y de esa manera evitar que las personas tengan la cédula antigua y la cédula nueva. Muchos tienen 2, 3 cédulas. Entonces yo creo que solamente con un proceso de recedulación hubiéramos solucionado este problema. Pero ya está, nos vamos con un padrón lleno de defectos, lleno de problemas. Ahora ya estamos cerrando el día de hoy el proceso de inscripción con una serie de novedades. ¿Cómo cuáles, doctor? La farándula a la asamblea. La farándula a la asamblea, que no creo que sea adecuado, porque también es una irresponsabilidad de los partidos políticos de estar buscando gente conocida, demostrando con esto que no han tenido la capacidad de formar nuevos líderes, y tienen que recurrir a los conocidos, gente que está preparada para un espectáculo de farándula, pero no para legislar. Entonces eso es reprochable para los partidos y también para toda esta gente que acepta. Yo creo que la asamblea no es una farándula, no es un circo. La asamblea debe ser el sitio de debate político y el sitio donde se dicten leyes que necesite el país. Pero no, volvemos a lo de siempre. Porque aquí, lamentablemente, y hay que decirlo públicamente, se han consolidado 4 candidaturas presidenciales de acuerdo a lo que expresa la opinión pública. Y naturalmente los demás van a la defensa del partido para que permanezca habilitado para poder seguir ejerciendo política, nada más. Pero nuevamente los ciudadanos vamos a ser inundados por promoción, que no es promoción, perdón, por publicidad electoral que busca ganar al elector, lo cual es un error porque no se está aplicando la ley. En forma insistente quisiera recordar. ¿Qué exige la ley? La Constitución claramente dice, la promoción electoral se hará a través de debates temáticos, lo dice la Constitución, lo dice la ley electoral. Y aquí están dando cuñas publicitarias. Yo siempre he dicho que en vez, por ejemplo, que a esta prestigiosa radio le contraten unas cuñas que no va a pasar para tantos candidatos, le contraten para que se sienten aquí los candidatos. Y yo estoy seguro que con la intervención de Gonzalo Rosero, pero tienen que debatir, eso dice la Constitución. Además, la persona que se niega a debatir significa, 1, que no está preparada o que no tiene programas. Porque el debate es para eso. En el debate no es que se van a insultar, vamos a impactar ahí con posiciones altisonantes o groseras. No, señores, en el debate triunfa el que mejor expone sus proyectos, sus ideas, sus principios. Y eso es lo que queremos nosotros escuchar, porque la ciudadanía quiere ser muy clara al conocer, por ejemplo, qué plantean los candidatos frente a la crisis económica, frente a la creación de empleo, frente a la inseguridad, frente a una serie de problemas que nosotros tenemos, especialmente la corrupción. ¿Cómo lo van a manejar? Porque no podemos nosotros admitir
que las autoridades de control ahora sean sordas, ciegas y mudas para combatir a la corrupción. Entonces lo que se está denunciando, a pesar de las réplicas y contrarréplicas que hagan, se demuestra que no ha funcionado la Fiscalía, no ha funcionado la Contraloría, y eso es crítico en un país donde están demostrándose que se han llevado millones de dólares que bien podrían servir para la educación o la salud. Entonces, estas cosas queremos escuchar de los candidatos. Uh-huh. Entonces, yo creo que ya es hora de exigir que el Consejo Nacional Electoral solo cumpla la Constitución y la ley, nada más, para que los debates temáticos sean precisamente la base de una promoción electoral seria, bien manejada y que beneficie e impulse y motive la votación responsable de los ciudadanos ecuatorianos. Mi cordial bienvenida, doctor Carlos Aguinaga, mi cordial bienvenida, licenciado Andrés León. Autoridades o exautoridades electorales de gran prestigio. No hemos ganado absolutamente nada, no hemos avanzado en formación ni de autoridades, ni de leyes, y peor, de cuadros que lideren la política nacional. ¿Qué hemos hecho durante todos estos últimos años? ¿Y a qué se refiere un proceso electoral? Es decir, ¿a qué nos hemos mal enseñado en el Ecuador? Esta industria de resultados electorales con gente indeseable que se ganan los puestos de dirigencia y de conducción de importantes entidades que tienen que ver con el futuro de la República del Ecuador. No solamente desde el lado de la obra pública, sino de la ética social. Es lo que lamentamos profundamente, por ejemplo, desde su punto de vista, ¿por qué nos hemos quedado empantanados en una tragedia institucional como la que estamos denunciando? Que naturalmente es el sustento y el escenario para que se produzcan los máximos fraudes consentidos por la inoperancia de la gente y de la ciudadanía. Tenga la bondad de Carlos Aguinaga y luego el señor licenciado don Andrés León, ex autoridades electorales. Voy con usted, Carlitos. Gracias, buenos días, Gonzalo. Un saludo cordial a los amigos del panel, a Medardo, Andrés León, Milton, y a los radioescuchas. Bueno, el deterioro que tiene la democracia en estas últimas décadas es un deterioro marcado. Es evidente que todas las instituciones políticas y jurídicas han sido objeto de crítica, de impugnación, de análisis del más variado tinte y corriente ideológica y política. No ha faltado las manifestaciones de orden social, de movimientos colectivos, individuales, y estamos observando, yo no creo que solo en el Ecuador, sino en muchos países de América Latina, la decadencia o el desencanto de la democracia. Las instituciones han sido o son manipuladas o manejadas. No hay un ejercicio real de los valores democráticos, no hay un ejercicio efectivo de la democracia participativa. Yo creo que los sistemas democráticos están llegando a un punto de inflexible, de ahogamiento, y eso podemos mirar en varios procesos en el mundo entero. Acabamos de vivir el proceso eleccionario en Estados Unidos de Norteamérica, donde América Latina y todos sus ciudadanos pusieron los ojos con gran preocupación. Hemos visto procesos en Nicaragua que se tornan como procesos únicos o familiares. Vemos con impotencia que un país hermano como Venezuela no puede resolver sus diferencias al amparo de las instituciones democráticas, ¿no es cierto?, cuestionadas en su fondo y en su forma, la manera de actuar, gobernar
y representar por los gobernantes de turno. Y eso sí debe llamarnos a una profunda reflexión, no solo a los actores políticos, sino yo diría a todos los ciudadanos. Yo creo que también aquí en el Ecuador, el hecho de la participación política, cuando genera o viene el interés de la participación, ahí afloran ciertos defectos humanos que tenemos todos los hombres y mujeres: la ambición política, no, la falta de visión de construir una unidad por un país, la confrontación, que claro, es propio de todo sistema democrático electoral, pero cuando hay condiciones adversas que son muy complicadas, debió primar la inteligencia emocional política para construir propuestas que generen una unidad y sacar al sistema democrático, sacar al país de las condiciones tan inestables que está viviendo, tanto de carácter económico como social como político. ¿Por qué nos falta esa inteligencia emocional y cívica a los ecuatorianos? ¿Por qué nos hemos dejado atropellar por tanto atentado incluso contra la lógica elemental que hace de una convivencia y especialmente de un sistema democrático una rica piedra angular para todos los procederes de todos los integrantes de una comunidad? A ver, a mí me parece que fundamentalmente el ciudadano político, el hombre político, y todos somos hombres políticos, así, incluso el ciudadano común. Pero no procedemos con inteligencia emocional, dice usted. Sí, nos dejamos vencer por vicios, por algo que se llama la envidia política, ¿no es cierto? ¿En qué consiste? Esto consiste en que si una determinada persona plantea varias alternativas para participar a un ciudadano, a un grupo de ciudadanos, y no soy yo el electo, ¿no es cierto? Yo tengo que buscar a cualquier manera también tener una participación, sin importar las consecuencias que tiene de esa participación, admitiendo obviamente que todo ciudadano tiene un derecho a participar, ¿no es cierto? Pero debe reunir méritos. Esa participación afecta a un gran objetivo político electoral de pensar en el país políticamente y de construir un Ecuador democrático, ¿no es cierto? Un sistema democrático sólido. Entonces ahí Maquiavelo tuvo razón cuando dijo: divide y vencerás. Entonces, en la medida en que tenemos, en condiciones en las que viven los sistemas democráticos latinoamericanos, una variada, pinta participación, ¿no es cierto?, política, una fragmentación de la participación política, con 16 movimientos nacionales, con más de 50 movimientos provinciales. ¿Qué es lo que estamos construyendo? Yo no creo que estamos construyendo en un sistema electoral que adicionalmente tiene una serie de falencias y errores en su diseño, en su construcción y en la ingeniería electoral. Hoy tenemos, por ejemplo, circunscripciones electorales pequeñas que lo que van a hacer es distorsionar cualquier fórmula de asignación de escaños, y los únicos beneficiarios van a ser las primeras mayorías, que van a llevar un porcentaje mayor a la representación de los votos. En segundo lugar, tenemos ya vigente 2 décadas este sistema de votación que permite la desigualdad del voto de los ciudadanos, ¿no es cierto? En tercer lugar, tenemos unas condiciones de participación política limitadas en lo que es promoción y publicidad electoral, ¿no es cierto? El tema de las franjas, sí, el tema del financiamiento estatal, que puede ser un financiamiento pequeño. En cuarto lugar, no tenemos regulaciones de control de la propaganda o de los
promoción electoral que se origina en los gobiernos nacionales y locales. Entonces, frente a una legislación que es absolutamente desigual, que vulnera la libertad y la igualdad formal y material, lo sensato, lo lógico, era que se construyan propuestas de unidad más consolidadas para tener un resultado efectivo político. Pero ahí viene la ambición, ahí viene la envidia política, ahí viene la vanidad política, y cuando eso aflora, se destruye cualquier intencionalidad de mirar un futuro más sólido, más unificado, para reconstruir un sistema democrático. Muy trascendente su observación. Gracias, doctor Aguinaga. Hasta siempre. Voy con otra distinguido ciudadano, otra ex autoridad de el Consejo Electoral de el antes denominado Tribunal Supremo Electoral. Es el licenciado Andrés León. Para él, la mayor parte de nuestra comunidad mantiene especiales consideraciones. Se trata de un ciudadano con talento y virtudes. Andrés León nos dice, en cambio, porque este es una especie de consenso que queremos elaborar para saber de qué hemos pecado como ciudadanos y como dirigentes intermedios. Tenga la bondad, Andrés, ¿qué puede usted opinar sobre lo que está aconteciendo con nuestro país político? Muchas gracias por tus palabras y muchas gracias por este panel donde tenemos compañeros tan importantes como los que se encuentran en esta mesa y quien ha hablado por teléfono, Carlos. Mira, yo creo que yo suscribiría sin mayor problema todo lo que ha dicho Medardo Leas y resalto la parte que corresponde al tema de el padrón electoral y todos los errores que el padrón electoral tiene. Esto, como él mismo dijo, y yo lo resalto nuevamente, no es novedad. Tenemos un padrón que tiene muchísimas fallas. Podrá discutirse si las denuncias son el resultado de una proyección y no son el resultado de un análisis numérico de quienes están en el registro civil inscritos, o se tendrá aquello de que no han sido eliminados quienes han fallecido, lo cual no es novedad. Esto ha pasado muchas veces. Mucha gente no inscribe a sus fallecidos, pero a mí los fallecidos no me preocupan tanto, me preocupan los vivos. Y este punto es donde entramos en un serio problema. Todo esto podría darse de alguna manera, y de alguna manera podríamos enfrentarlo, si hubiera una confianza en el sistema electoral y en la realidad electoral que vive el país. Si tenemos un consejo electoral que, comenzando porque perdió aquella característica que tuvo desde el año 45 de ser supremo, en el sentido de que, y el presidente actual lo reconocía desde su primera convocatoria a elecciones, de que era la máxima autoridad y no dependía de ninguna otra. Yo creo que en la época en que fue Carlos Aguinaga, en la época que fue Medardo, en la época que me correspondió, supimos ejercer esa supremacía en cuanto al mundo electoral. Hoy no sucede eso. Hoy vemos que tenemos un consejo electoral que de alguna manera, primero, depende de un solo movimiento. Segundo, tiene una timidez, por calificarlo de alguna manera, para enfrentar las denuncias que se hacen sobre las fallas electorales. Y entonces el fraude no solamente es porque podría controlarse a través de la presencia de delegados en las juntas y a través de otros mecanismos de control, pero el fraude viene desde el momento en que se inclina la balanza hacia un solo partido. ¿Por qué no ha actuado el Consejo Electoral ante todas las denuncias que se ha hecho, que son notorias? Al venir para acá he visto en las calles ya propaganda pintada en las paredes que dice Lenin es pueblo. ¿Dónde está el Consejo Electoral para que diga esto no se puede hacer? Esto todavía no es el momento. Sin embargo, no ven, son ciegos, no escuchan las denuncias que se hacen, y entonces causa una actitud completa por parte de quienes
estamos metidos en este tipo de cosas, de inseguridad, eso es parte de del desconfianza. adueñamiento institucional Totalmente. de un solo partido. Totalmente. El partido-estado que se llama, ¿no? Sí, pues estamos repitiendo la historia del PRI de hace algunos años, porque ni siquiera el PRI de ahora es igual al de ese tiempo. El PRI mexicano, ¿no? El PRI señores mexicano, oyentes. claro, de donde... ¿Cómo era el PRI mexicano para...? Pues tenía el empleado público y los sindicatos, las asociaciones, como parte del partido de gobierno. Ahí teníamos como se está haciendo ahora. Hay un movimiento de trabajadores, hay un movimiento de profesores, hay un movimiento de amas, todo eso pegados a las líneas de gobierno, para que sirvan como promoción. Y como ellos no quieren perder sus canonjías, entonces se prestan a este tipo de actitudes. Bueno, ya se denunció todo aquello que pasó cuando se presentó la señora Guiñaga y hizo publicidad y todo lo demás. El Consejo, ¿qué hizo? Tiró la pelotita al Tribunal Contencioso. Y el Tribunal Contencioso no encuentra nada. No vieron, no sintieron, no supieron, no hubo denuncias, no hubo nada. Este es el principal problema. La total desconfianza que tenemos con las autoridades electorales y, lo que es más grave, la actitud de las autoridades electorales en absoluta defensa del partido o movimiento de gobierno. Hablan todos los días de transparencia, especialmente su presidente de esencia cuencana. Bueno, mire, hay una serie de cosas. Por ejemplo, han dicho que todavía no tienen todo el equipo, todo el software, no sé qué, que todavía no lo han comprado. Sí, estamos con las elecciones a las puertas y que les falta esto. ¿Cuándo va a poder la ciudadanía, a través de técnicos capacitados, auditar un tema de esos? Yo creo que esto debería ser auditado, debería ser conocido, deberían abrirse las puertas del organismo electoral para que los ciudadanos tengamos confianza a través de nuestros representantes. Pueden ser técnicos, pueden ser medios de comunicación, pueden ser personas representantes de los partidos y movimientos políticos que vayan allá. Quisiera referirme, para terminar esto, un poco a la propuesta que hace Medardo al respecto de la necesidad de que se enfrenten los candidatos, de que por lo menos nos diga, pero ¿qué posibilidad tenemos de que lleguen a un debate si ni siquiera se han presentado propuestas aisladas, cada uno por su cuenta, que nos digan exactamente qué vamos a hacer, qué es lo que esperamos? Cierto que cada candidato hace determinadas ofertas, las típicas ofertas de campaña, esto no lo vamos a discutir, hay ese tipo de ofertas de campaña, pero ya un programa de gobierno que le garantice a la ciudadanía ecuatoriana que vamos a mejorar de la situación en que vivimos, yo creo que ninguno de los candidatos lo ha presentado. Entonces, si no son capaces de presentar, ¿cómo vamos a lograr que se sienten a debatir ante el pueblo ecuatoriano? ¿Que lo manda la ley? Claro que lo manda la ley. No. Pero esto, señor, o la forma como se está presentando la política, está evadiendo esta responsabilidad. Y yo creo que ya es el momento en que como país maduremos al respecto y sepamos tomar decisiones frente a este tipo de cosas. Yo creo que ya es el momento en que la gente y los candidatos y los partidos o movimientos sean capaces de presentar propuestas claras, de debatir sus propuestas, ya sea en programas especializados o ya sea presentándole a la comunidad abiertamente, y seamos capaces de controlar, no solamente el día de las elecciones, sino de controlar al Consejo Electoral para que no siga evadiendo sus responsabilidades y, de alguna manera, beneficiando a una sola línea política. El partido-estado no se ha detenido solamente en estas temáticas de un aseguramiento de su futuro administrativo al frente de las instituciones más importantes del país, el adueñamiento de estas instituciones. Con eso tiene las herramientas más significativas y de decisión política contundentes para poder ¿qué le digo? Manejar toda situación en todo escenario. Surgen entonces episodios terriblemente dañados, corruptos, escenarios donde se ve claramente el enriquecimiento ilícito de algunos actores de este partido-estado. Innegables escenarios que nosotros hemos estado a nuestra manera, con nuestras limitaciones,
de statu quo hemos estado denunciando. O hemos estado por lo menos siendo un instrumento quizá aislado y único de una denuncia de muchos que han arriesgado hasta su vida para beneficiar con la verdad y la transparencia a la colectividad ecuatoriana. Y eso han sido, por ejemplo, el señor Villavicencio y el señor Jiménez, este último exparlamentario. Y lo sacaron del Parlamento. Y están este momento en condición de que el partido Estado les meta a la cárcel. Y entonces los 4 pelagatos se preguntan, ¿es normal que Villavicencio y Jiménez vayan presos? Ellos, los denunciantes. Quiero que tenga la bondad de reflejar esa preocupación, doctor Milton Castillo. Bienvenido, muy buenos días. Gracias, buenos días, Gonzalo. Buenos días a los dignos caballeros que comparten conmigo el panel. Cuando yo le escucho a usted todas las mañanas, Gonzalo, a mí se me renueva día a día la esperanza de que las cosas iban a cambiar, porque escuchar voces como la suya son un mensaje claro a la ciudadanía de que no todo está perdido, de que no todos estamos en ese ambiente de corrupción, de zapada, de viveza. Es lo que decía Andrés, ¿no? No le preocupan los muertos en el padrón. Le preocupan los vivísimos que están atrás de ese padrón. O los, ¿no?, que van a resucitar el 17 de enero a votar. Exactamente. Y hay que empezar diciendo que lo contrario a la democracia no es la tiranía. Lo contrario a la democracia es la impunidad. Y es la impunidad lo que les ha movido a los de la 35, clarito, al Movimiento País, para evitar a toda costa que Fernando Villavicencio, en su momento con tan digno caballero como el Clever Jiménez y Carlos Figueroa, puedan participar y sean sancionados por denunciar la corrupción. Y es precisamente esa impunidad lo que les hace tener miedo. Uh-huh. Mire, Clever y Fernando, inclusive para la elección del fiscal general, ellos impugnaron ya a Chiriboga cuando estaba en manos del bendito Consejo de Participación Ciudadana la candidatura. Ellos le decían que Chiriboga no había cumplido con los requisitos, que no gozaba de la probidad suficiente para ser fiscal, que no había declarado la empresa en Panamá, que les había arrebatado esa casa a los alemanes. ¿Y sabe qué sucedía mientras tanto otro sector de ahora un candidato a presidente mal llamado de izquierda? Mientras Fernando Villavicencio denunciaba eso, este candidato de izquierda a la presidencia de la República hacía una carta pública de apoyo, poniendo las manos al fuego por Chiriboga para que sea candidato a la fiscalía. Entonces, Fernando ha venido denunciando el tema tan profundo, tan nauseabundo, tan maloliente del tema de la refinería, de todo lo que hay en Petroecuador, eso y muchas otras cosas más, junto con Clever. Y hoy por hoy utilizan a los jueces. Es que no solo utilizan el tema electoral, esa concentración de poderes está con un brazo armado, que es la justicia ahora. Ellos utilizan la justicia para callar a los opositores. ¿Por qué les dice brazo armado? Porque ellos manejan la fuerza, pues. Ajá. Los jueces tienen la capacidad de hacer ejecutar lo juzgado y ordenarle a la policía. ¿Acaso ya la gente ha olvidado cuando el 26 y 27 de diciembre del 2013, si no me equivoco, allanaron la Asamblea Nacional, las oficinas de Clever Jiménez y la casa, la digna casa, el digno hogar de Fernando Villavicencio? Parece que hay que recordarle permanentemente eso a la ciudadanía. Y lo hicieron ¿qué? Con un acto urgente, ordenado por Chiriboga, ¿no? Tolerado, auspiciado por Chiriboga. Ya hubiésemos querido que Chiriboga tenga la misma diligencia, precisión para perseguir a Villavicencio que
que tuvo para Villavicencio, que tiene en contra de Villavicencio y Jiménez, para hacerlo con don Carlitos Pareja Yanuseli, o con el mismo primo del presidente, y todo ese grupo de pillastres. Entonces, insisto, son pocas las voces que pueden decir las cosas con claridad, y el gobierno tiene miedo a los que hablan con esa claridad. En el tema electoral en particular... Permítame, doctor Castillo, que haga escuchar el sustento de la defensa que formula el abogado Realpe, Gonzalo, defensor de Fernando y del ex asambleísta Clever Jiménez. A ver, doctor, ¿qué es lo que usted decía esta víspera? Esta acción de habeas corpus tiende a que una de las salas de la Corte Nacional de Justicia, cualquiera de estas, puede ser una sala penal, laboral, administrativa, de la niñez y adolescencia, cualquiera de las salas, revise la actuación del doctor Blum y decrete inmediatamente, mediante un auto, la revocatoria de la ilegítima y nula orden de prisión preventiva en contra de estas dos personas, de estos ciudadanos ecuatorianos. ¿Esto es procedente? Yo agradezco a Gonzalo ese ejercicio jurídico, judicial que hace con tanta inteligencia y precisión, pero... Gonzalo Realpe. Gonzalo Roalpe, sí, pero el tema jurídico no está allí. La incompetencia de los jueces está dada desde cuando se dictó la sentencia por las supuestas injurias judiciales que Fernando y Clever y Carlos Figueroa hicieron en contra de Rafael Correa, el ciudadano Rafael Correa. Y entonces la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró, dio medidas cautelares, diciendo con absoluta claridad que no se puede ejecutar esa sentencia, que no se le puede meter en prisión hasta cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronuncie en el tema de fondo. Pero el presidente de la República dijo, y tuvo un montón de eco también en los jueces, lo dijo en varias sabatinas, que no van a hacer caso a las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Los jueces, entonces, hoy por hoy, inclusive en los procesos que se les sigue por insolvencia, porque yo quiero recordarle, Gonzalito, a usted y a la audiencia, que en paralelo a cuando Guillermo Lasso dice en un programa de televisión que Fernando Villavicencio va a ser el candidato por la alianza, creo, Suma, inmediatamente desempolvan el proceso de insolvencia para que Fernando Villavicencio le pague a Rafael Correa el valor que a él le corresponde, solo a Fernando le corresponde, en la multa exorbitante que le puso esa irrita sentencia de la Corte Nacional. Entonces, quien desempolva ese es un juez de lo civil, otro brazo armado del Poder Ejecutivo, porque el principal brazo armado, digamos, los generales en este ataque a los ciudadanos, está en la Corte Nacional. Y la primera que fue el brazo armado de este gobierno, que ya no está, le han mal pagado ya, se llama Lucy Blasio, que tendrá más tarde o más temprano que responder, porque de eso nos vamos a encargar personalmente, de toda del atropello que hizo ella judicialmente en contra de Fernando. Entonces, el tema del habeas corpus que presenta Gonzalo Realpe en contra de Blum, sí tiene asidero, pero está dentro de un contexto mayor. Ahora se le quiere ya ir a quitar las cosas de su casa. Hay una providencia dictada el 14 de noviembre, Gonzalo y amigos, en donde el juez está ya nombrando a Luis Enrique Arias como depositario judicial y Ángela Almeida como síndico del concurso de acreedores para que ya vaya a cobrar el dinero de Rafael Correa en la casa y en los bienes de Fernando Villavicencio, y ordena que esta providencia de insolvencia vaya a Fiscalía. Están mandando este proceso a Fiscalía de insolvencia para ver si es que la quiebra, la insolvencia de Fernando Villavicencio es fraudulenta o no. Con eso tratan de evitar permanentemente que Fernando inscriba su candidatura. El señor Baroja, el prefecto, le ha impugnado a Fernando Villavicencio, diciendo que como estaba de adherente a Pachacutic, pero no podía tiene ser. derecho de impugnar, como cualquier ciudadano, sí, que sí. resulta
acusado, ¿no? Claro, puede impugnar. El tema es la calidad moral. Pero en todo caso. El tema es la calidad moral. Pero vea, yo quiero agradecerle en estos micrófonos a Baroja por haberle impugnado a Villavicencio, porque sabe que ha generado que Pachacútiga, a través de Marlon Santi, emita un comunicado en donde autorice que Fernando Villavicencio, en virtud del artículo 336, si no me equivoco, del Código de la Democracia, siga nomás con su proceso de inscripción. Se están generando unas solidaridades sorprendentes. Este tema de agobio, de acoso a Fernando, ha generado una solidaridad inmensa que hay que agradecerle a la tiranía. Doris Solís, la secretaria ejecutiva de Alianza País, fue la primera en intervenir en el escenario de la inscripción de los candidatos de gobierno, comenzando naturalmente por el candidato a la presidencia de la República, cuyo discurso y contenido lo vamos a poner a consideración de la ciudadanía. Si usted no tiene este audio, vaya a construirlo. Exactamente. Tenemos esto. ¿Me puede indicar? Vamos a ver. Vamos desde el comienzo. Doris Solís, ya en el escenario del Consejo Nacional Electoral. Esta tarde se desbaratan y se caen todas las intrigas, las mentiras que han circulado en estos días. Hoy más unidos que nunca, con lealtad, con compromiso, con la convicción de sostener, de profundizar, de mejorar esta gran década ganada, estas grandes conquistas de la Revolución Ciudadana. Ella que califica que son elucubraciones las que mencionaban algunas crónicas de interpretación de los momentos políticos que se viven en las interioridades del partido de gobierno. Ha habido mucha especulación en torno a una conflictividad entre el candidato presidencial Lenín Moreno, no buscada por los opositores. Esto ha sido descrita por los mismos militantes que han dejado entrever precisamente contradicciones entre ellos, contradicciones e intereses que no empatan y además presunciones que ellos mismos han generado, y la ciudadanía se ha dado cuenta de que, por ejemplo, el candidato presidencial Lenín Moreno indicaba como que denotaba, más bien dicho, su insatisfacción para mantenerle al señor vicepresidente de la República como su compañero de papeleta, como su compañero de fórmula. No es la oposición la que ha advertido de esta circunstancia. Y es por eso que ayer construyeron una especie de minga retórica al tenor de la inscripción de las candidaturas, y todo el mundo habló. Miren ustedes y vayan ustedes dándose cuenta, señores oyentes, hacia dónde apunta cada intervención. Cada intervención, cada acerto de los miembros cupulares del partido de gobierno tienen su intención. Vamos a escuchar, por ejemplo, lo que dijo el señor presidente de la República en su discurso, indicando que se debe votar por el proyecto político histórico de Alianza País. Se acaba de firmar por parte de los candidatos el compromiso con ese programa de gobierno, porque no se vota por un nombre, claro, siempre la fe en la persona es muy importante. No se vota por una lista, se vota por un proyecto político. Y ahí está plasmado ese proyecto en ese programa de gobierno construido por miles y miles de ciudadanas y ciudadanos. El señor presidente resaltó también la lucha que este gobierno ha realizado contra la corrupción. Sí, el señor presidente dijo que ha luchado este gobierno contra la corrupción. No estoy mintiéndoles, eso dijo el presidente de la República. Lamentablemente, esa lucha contra la corrupción, que sea una lucha honesta, transparente, todas y todos, es también convertida en un instrumento de politiquería. Es imposible no tener escándalos,
casos de corrupción, pero hay que combatirlos con toda la fuerza, con tolerancia cero, como siempre lo ha hecho el gobierno de la Revolución Ciudadana, sin caer en irresponsabilidades, que si hay un corrupto en un gobierno que nos avergüenza, todos somos corruptos. Pues bien, ese corrupto también era periodista, escribía un periódico, entonces todos los medios de comunicación son corruptos. Ya basta de tanta irresponsabilidad. Asumir estos problemas estructurales muchas veces del país con absoluta seriedad. Debemos ejercer la autocrítica, admitir que hay cuentas sociales pendientes, que siempre se pudo hacer más. Dijo además el señor presidente que dejaba la posta igualmente a manos limpias y a manos transparentes. Llegó la hora. Tengan la plena seguridad que con nuestros escasos aciertos y nuestros múltiples errores, lo único que quisimos es servir a nuestro pueblo, dejarle a nuestros hijos, a los hijos de nuestros hijos, un país mucho mejor del que nosotros recibimos. Desde el primer día siempre pedí que el poder pase por mí y que yo pase por el poder. Y hoy, con mucho gusto, con mucha fe, con mucha confianza, puedo pasar la posta y a las manos más limpias, a las manos más transparentes, a las manos más patriotas. Ahora le toca a Lenín y Jorge continuar con este proceso histórico. Así es, señor presidente, les corresponde a Lenín y a Jorge el turno de seguir demostrando sus manos limpias, su espíritu límpido y sus cualidades de honestidad. Pero un trabajador impresionante, realmente una máquina para elaborar, un compañero fundamental, un patriota convencido, de manos limpias, mentes lúcidas, corazón ardiente por la patria. Los corruptos son los que siempre hemos combatido, nuestro gobierno de manos honestas. Me refiero a ese compañero que ha hecho historia, que cambió los sectores estratégicos del país, que recuperó el petróleo, que nos dio soberanía energética, el compañero Jorge Glass Espinel. Y el señor vicepresidente respondió. Nos presentamos a estas elecciones con la frente en alto, pudiendo mirar a los ojos de cada uno de los ecuatorianos, compañeros y compañeras. Nuestras manos están limpias, mis manos están limpias. Y ya llegan, compañeros y compañeras, los ataques infundados. Debo ser el funcionario público más atacado en los últimos días. No me sorprende, sabríamos que vendrían estos ataques. Supuestos informes que al final nunca aparecen y supuestas denuncias que al final nunca se realizan. Sé que hay mucha gente buscando información mía en Panamá, en otros países. Les adelanto que no van a encontrar nada. No soy yo el que tiene bancos en Panamá. No soy yo el que me escondo en Panamá para no ir a la cárcel. Sus campañas míseras, basadas únicamente en ataques y en mentiras, solo muestran su calidad humana. Su candidato, doctor Castillo, ¿en verdad tiene banco en Panamá? Me refiero al señor Lasso. Bueno, a propósito de su pregunta, quiero decirle que yo soy ahora un coordinador nacional de Compromiso Ecuador, esta plataforma de más de 157. De toda la plataforma. Sí. ¿Quiénes están participando en esta plataforma? Ahora, la plataforma tiene actores individuales, organizaciones locales, pero ahora la plataforma más Suma, más Podemos y Creo y Compromiso Ecuador conformamos la unidad por el cambio. Así se denomina el más sólido y grande colectivo de unidad en el país. Ya les oigo. Guillermo Lasso ha dicho clarito que él, por el tema de la legislación nacional que hizo este gobierno, tuvo que cambiar uno de sus negocios a Panamá. Se vio forzado a ubicar no es una y es público, y es notorio, sino otro banco de propiedad. Exactamente, de él, y no es nada clandestino. Y de sus hijos. Exactamente, y no es ilegal. Pero lo ha hecho de manera pública, transparente y obviamente apegado a leyes internacionales. Sí, porque si tuvieran algo lo sacarían.
Pero ¿cuál es el espíritu o el destino que tiene esta estrategia de decir banquero en Panamá, ha sacado la plata a Panamá y toda la cosa? Una actitud. Sí, vale la pena que discutamos Mire, este punto. Cuando yo escucho lo que usted acaba de pasar, que son las pocas veces que se escucha, ¿no? Gracias a su acuciosidad, aparte de náusea, se me viene a la mente la descripción en el Evangelio de los fariseos. Porque más farisaica no puede ser todas estas declaraciones, ¿no? Estas acusaciones, de verdad. Pero no son acusaciones. Son los que tiran la piedra, esconden la mano, dilapidan a pero la usted gente. acaba de confirmar que son hechos reales, pero ahora, ¿qué de delincuencial tiene que...? Hechos reales, ¿a qué se refiere, Gonzalito? Esa parte no le entiendo. Que hay un banco de propiedad del señor Lazo en Porque Panamá. lo ha dicho Guillermo Lazo públicamente. Eso es conocido por todo el mundo y no hay ninguna ilicitud en el asunto. Por eso le digo. El tema es a los que actúan de manera clandestina. Los que tienen depositado el producto de sus... Sí, el billetito que sacan de aquí, de esas manos limpias, ¿verdad? Pero ese billetito, no será billetito lo de Bravo, no, el cajero es Bravo, el señor Carlos Pareja Yanuseli, Capaya, que usted en esta radio y en otras le preguntó, ¿usted tiene que ver con esa empresa? Y dijo, no, es una casualidad, yo en el internet he visto y hay muchas coincidencias con el mismo nombre. Entonces, aquí el tema es que Capaya ya se quede calladito y hay que apuntar a que no hable, porque antes decía, ábrete sésamo sin problema, y lo decían públicamente, ¿verdad? Ahora ya no puede decir Alibaba, ábrete sésamo, ahora tiene que decir, cállate, Carlos Pareja. Milton, ¿usted cree que Capaya les tiene manifestado, si me siguen molestando yo hablo, o si me llevan al país y me encierran en una celda, yo tengo ya las personas que me van a representar con el reporte al país de qué es lo que realmente pasó en términos de corrupción y repartos? Igualito que el primo Delgado, igualito, ¿no? Sí. Yo voy a decir mi verdad. Eso es lo que le están amenazando, ¿no? Y le mandó en primera clase. Lo que pasa que Carlos Pareja, y mire lo que está diciendo un asambleísta de Alianza País mismo, tratando de evidenciar que entre ellos sí hay alguna gente que investiga, que sabía la fiscalía que había ya toda esta vinculación, todos estos elementos que le debieron llevar a fiscalía a ordenar la detención de Pareja, y se quedaron callados. Entonces, no les conviene que hable y permitieron que se vaya. Carlos Pareja tendría que decir muchas cosas, y no solo lo que ha robado en este gobierno, sino en los gobiernos anteriores, porque esa ha sido la lógica, acusar a los anteriores que eran incorrectos, y este gobierno es absolutamente pulcro, pero en el fondo tratan de justificar Carlos Pareja inmoralidades. No se dañó en este gobierno, ya era dañado, dice usted. Verá, hay personas que yo veo en la televisión y se me viene a la mente la teoría de el maestro Lombroso, del criminal nato, ¿no? Yo los veo y ya sospecho. Y con las muestras del periodismo investigativo, de ese que hace Fernando Villavicencio. Lo que usted me está preguntando, Gonzalito, es una muy inteligente forma de evidenciar el tamaño del miedo que le tienen a Fernando Villavicencio, porque él es el que empieza a poner estos temas sobre el tapete, y otras de las declaraciones farisaicas, una peor, más farisaica aún que la que dice Correa y Glass en este discurso, la dio la presidenta de la Asamblea, diciendo que ellos han sido los que pusieron las alertas para los temas de corrupción en Petroecuador. Por favor, es decir, como usted insinuaba al inicio de su alocución, nos creen chunchos, y chunchos no somos. Pero ya se les acaba. Eso es lo bueno, que ya tienen los días contados y tienen que garantizarse la impunidad, y en eso están. Estamos con el señor asambleísta don Cristian Viteri. Él también es
ha despertado enorme inquietud con su denuncia. Pero antes, señor asambleísta, les corresponde a las ex autoridades electorales y ciudadanos muy bien capacitados para analizar el tema que nos ocupa y desenredar un ovillo que trata de ser introducido por cada sector político a pretexto de que están registrando quiénes van a ser sus candidatos y los inscriben. Y ahí aprovechan una tribuna amplísima para definir determinadas posiciones que les interesa convencer a la ciudadanía de que ellos son los dueños de la verdad. Doctor Medardo, de todo lo que usted ha escuchado, ¿qué le ha llamado más la atención? Bueno, es innegable que esta campaña política va a ser dirigida por el presidente de la República, como lo estamos viendo. Y los principales actores, que son Lenín Moreno y Jorge Glass, están en un segundo plano. ¿Quién debió haber intervenido en la inscripción de la candidatura es el candidato, no el presidente de la República? Y eso demuestra que... Bueno, el candidato presidencial Lenín Moreno, en honor a la verdad, se manifestó ayer expresando que su principal punto de lucha será la corrupción. La corrupción, dijo Lenín en la intervención en el seno del Consejo Nacional Electoral. Hable, señor candidato. Nadie entra a un puesto público con el letrero de ladrón, para poder identificarlo. Qué bueno que fuera, qué bueno que sería. Uno confía en la gente. Y no nos olvidemos que siempre se disfrazan, y se disfrazan bien, pero lo importante es que haya un gobierno honesto y decidido que esté dispuesto a detectarlos, sancionarlos y resarcir al erario nacional aquello que se robaron. Ahí está. Pero, a ver, hechos y no palabras. Este país carece de contralor, carece de fiscal, que son las instituciones básicas para precisamente investigar todos los procesos. Según declaración del señor Contralor, solamente... Pero ¿cómo pueden irse contra el gobierno si es un partido Estado el que está manejando Es que eso tenemos que romper, porque si queremos combatir la corrupción, precisamente tenemos que quitar todas estas normas y autoridades que están respaldando a un proceso y que carecen de la independencia necesaria para cumplir su función. Un Contralor que no sea independiente, un fiscal que no sea independiente, no garantizan procesos correctos, adecuados de investigación. Y como vamos a renovar, por ejemplo, ya estas autoridades fiscal y contralor en los próximos días, yo creo que sí sería adecuado que participemos para evitar que vayan nuevamente personas afines al gobierno, porque si no, no van a descubrir nada. Se llegó al extremo de poner en el COIB una disposición que dice que solo se podrá iniciar juicios por peculado, cohecho, si existe previamente el informe de la Contraloría donde existan indicios de responsabilidad penal. Y si no existe este informe, simplemente no se puede iniciar un juicio penal. Mire los absurdos que cometieron en defensa precisamente de las personas que iban a estar involucradas. Entonces, este sistema corrupto que diseñó un sistema para proteger a todas estas personas tiene que ser cambiado. Porque la simple declaración de que el gobierno va a combatir la corrupción, el gobierno no puede hacer nada. Para eso están las autoridades que de forma independiente, como son el Contralor, como son el fiscal, tienen que investigar. Porque no puede ser factible que solamente con una prensa independiente sea la que está presentando las denuncias. ¿Dónde estuvo el Contralor, por ejemplo, para revisar todos estos contratos de los últimos años? Repito, el propio Contralor dice que solamente en 60 contratos se han firmado montos que superan los 1.000 millones y le falta revisar todavía 400 más. O sea, usted imagínese la cantidad de documentos que tienen que ser revisados y comienzan a revisar cuando los hechos son consumados, cuando es público y notorio que se han robado cualquier cantidad de dinero. Entonces aquí no hay la institucionalidad necesaria para conformar un proceso de investigación en derecho que nos permita identificar a todos los autores de estos ilícitos que se han llevado millones de dólares. Entonces comencemos analizando, y ahí viene la pregunta, por ejemplo, a los candidatos, ¿qué van a hacer? La simple declaración de que van a combatir la corrupción no nos dice nada. Lo que tenemos es que cambiar esta institución que se llama Contraloría. Tenemos que buscar mecanismos para garantizar que el fiscal sea totalmente independiente.
Tenemos que buscar precisamente estos mecanismos, porque si no, va a reinar la impunidad. Y la impunidad es el mejor aliado de todos estos corruptos, porque ellos se sienten motivados a naturalmente tomar los dineros del Estado, salir del país, vivir como reyes, y no ha pasado nada. No ha pasado nada. ¿A quién han traído, por ejemplo, todas estas denuncias de los que se han ido fuera del país? A ninguno. Entonces, seamos claros, señores. El combate a la corrupción es con medidas específicas y no con gritos y no con proclamas. El señor presidente Rafael Correa, que acompañó ayer en la tarde al binomio presidencial del movimiento oficialista Lenín Moreno-Jorge Glass para la correspondiente inscripción de sus candidaturas en el Consejo Nacional Electoral, ha expresado un asunto que parecería fantástico, bueno, virtuoso, democráticamente atinado. Él ha dicho que en su discurso, ha manifestado, ha enfatizado más bien que la libertad de expresión en nuevos medios, entre comillas. En nuevos medios, la libertad de expresión, repito, en nuevos medios de comunicación, es parte del plan de gobierno. Es parte del plan de gobierno que seguramente el mismo, este programa de gobierno, este plan de gobierno lo ha diseñado. Pero ya lo han tenido con todo ese ejército de trolls que actúan en las redes sociales insultando a la oposición. ¿Será que se refiere a que van a aumentar eso? No, van a adjudicar los medios a otras personas. En las frecuencias. Las frecuencias. Eso es lo que está anticipando. Sí. Bueno, y yo quería referirme ahora a la acusación, señoras y señores, que trato de ser lo más coherente posible, pero tanto episodio disperso, pero digno de atención pública, me obliga a dar unos giros bastante violentos, pero que tienen o guardan relación a una coherencia de un episodio de la vida de nuestro país bastante vergonzosa. Tremendamente vergonzosa. Estábamos recordando cuando yo le decía en una entrevista telefónica al señor Pareja Yanuseli, justo que usted reclamaba ese testimonio, lo tenemos a mano. Sí. Le decíamos, Capaya es una empresa suya, y negaba. Sí. Pero yo le repetía como a niño, ¿no? Sí. Ustedes recuerdan. Sí. ¿Por qué topo este tema? Porque tengo en la línea telefónica, este momento cuento con la intervención del asambleísta. Sí, muchas gracias. El asambleísta Cristian Viteri, que ha tenido la voluntad política y personal de emplearse a fondo en la denuncia que ustedes van a escuchar a continuación. Pero mire, asambleísta, lo que me negaba el señor Pareja Yanuseli hace algunas semanas. ¿A usted le viene a la memoria esta empresa Capaya S.A.? La he visto en los le atribuyen como que es suya, porque dice Carlos Pareja Yanuseli Capaya. No, ¿sabe que yo busqué nada que ver. No, nada que ver. Bueno, y si yo hubiera estado en los Panama Papers, hubiera sido el primero en salir, ¿o no? ¿No le parece? Desde luego. Entonces, felizmente me da la razón. Busqué en el internet como curiosidad y hay varias empresas con estas siglas de nombres y que se pueden hacer combinaciones, de manera que eso no me preocupe lo más mínimo. Usted le escuchó, don Cristian, creo que algunas Buenos días, Gonzalo. Buenos días, Gonzalo. Sí, pero algo mucho peor que eso, ¿no? En la comparecencia que hizo en la Comisión de Justicia el 9 de junio y que yo lo interpelé frente a frente, así como espero poder interpelarlo frente a frente, señor fiscal.
yo le hice una serie de preguntas y una de esas fue que era Capaya y me hizo la misma negación, pero cuando le saqué la escritura y le dije que quienes conformaban Capaya eran entre esos su asesor de despacho, que se llama Arturo Escobar Domínguez, y dijo que se sentía sorprendido que era Arturo Escobar Domínguez, cuando le hice mención a que además aparecía el papá y la mamá de Alex Bravo, también se volvió a sorprender. Entonces yo le dije que yo no creía en las coincidencias, o que a lo mejor emulándolo a él habían usado sus acrónimos. Pero él me mintió, definitivamente, ¿no? Yo luego obtuve los papeles, luego ya viendo los documentos oficiales de Panamá, que Capaya, pues el verdadero beneficiario, a través de un acta y a través de una fundación, era el señor Carlos Pareja Yarusel. Y yo lo ponía en un tuit mío, además. Y dígame, ¿por qué no lo traen? Bueno, es que no es de no traerlo, es de que lo dejó escapar el señor fiscal. O exprofeso o por una gravísima negligencia. Me parece a mí un poco risible, o más bien cínico, las declaraciones del fiscal. Vea usted, el 9 de agosto la Comisión de Justicia presenta con más de 300 documentos certificados muchísimos indicios de responsabilidad penal, no solamente de Carlos Pareja, sino de 12 funcionarios por enriquecimiento ilícito. Pero digamos que tenía razón el fiscal, que se requiere el pronunciamiento previo a la Contraloría. Y aquí sí quiero hacer una aclaración a la persona que habló antes de Medar. Esta norma no está desde ahora en el COIP, estaba desde antes, en el anterior ley. En el código anterior. En el código anterior, no solo para el enriquecimiento ilícito, sino también para el peculado. Y para el cohecho nunca ha sido necesario, por eso se está haciendo el juicio por cohecho. Pero bueno, en definitiva... ¿Pero de qué le acusa usted al fiscal y le demuestra concretamente que él ha ejercitado sombras en el caso de Petroecuador? Claro, luego 6 días más tarde, el 15 de agosto, llega el primer informe de la UAF, de la Unidad de Análisis Financiero. Y este informe establece que el señor Alex Bravo, que era el cajero, uno de los cajeros de la banda, recibe $4.200.000 de 9 contratistas. Y cuando yo me pongo a revisar este informe, y cuando inician ahí sí ya el juicio de cohecho contra Alex Bravo, y solamente le siguen contra los hermanos Vaquerizo, que era uno de los contratistas, pero veo que no se meten con todos los contratistas. Y en ese mismo informe se evidencia ya la presencia de Arturo Escobar Domínguez, que era el asesor de despacho de el señor Carlos Pareja. En ese instante, bueno, no en ese instante, pero días más tarde, el 2 de septiembre, esta fecha es muy importante, yo presento una denuncia. 2 de septiembre, ¿no? 2 de septiembre. Sí. Y le digo que yo evidencio el delito de lavado de activos, que es el más grave y además es independiente al delito de cohecho. Yeah. Porque una cosa es recibir la plata como soborno, que eso es cohecho, y otro delito distinto, que además se acumulan las penas, es coger y ir a Panamá, abrir una compañía, darle un aparente estado de legalidad y esconder el dinero y disque hacerse empresarios inmobiliarios, porque todo esto dijeron esta gente cuando fueron a abrir las compañías en Panamá. Ahí cambia la esencia del delito. El 2 de septiembre. Sí. El fiscal, luego que escapa Pareja el 28 de septiembre, dice, ha escapado Pareja y su banda, ¿verdad? El 29 de septiembre, el 28 de septiembre, porque y justo nos ha llegado, dice, miente a la ciudadanía, no quiere ver la cara de giles a los asambleístas. Justo le ha llegado a la ciudadanía el informe de asistencia penal internacional
al día siguiente, el 29. Pues falso. Le he demostrado con copias certificadas que el informe de asistencia penal internacional llegó el 26 de septiembre del 2016 a las 12 horas y 28 del día, y que así ingresó por el sistema de gestión documental. Tengo la fe de recepción, tengo la copia certificada. De Panamá, por si acaso, pues, me digan que no es así, pues. Y de aquí, pues, también. Porque ya no la podían esconder, pues. Y lo más grave de todo, no es que se quedó en gestión documental, como el mismo día, el doctor Andrés Terán Parral, director de Asuntos Internacionales de la Fiscalía, el mismo 26 de septiembre, lo despacha y lo mandan el fiscal Franklin Bravo, que es el que llevaba el caso hasta ese momento. Ya. Sospechosamente... ¿Y qué hace Franklin? Sospechosamente le ponen el sello de recibido en el fiscal del caso el 29 de septiembre. Pero eso estaba en el despacho de la Fiscalía General de la Nación durante 3 días, en donde o no se lo pusieron en el escritorio del fiscal que lleva el caso, que usted sabe que el fiscal que lleva el caso, o fiscales que llevan casos son más de 1000, pero eso ya estaba en conocimiento de las dependencias de la Fiscalía General, y que no me digan, porque ayer ya lo escuché decir al fiscal general que eso se ha quedado 3 días en la Dirección de Asuntos Internacionales de la Fiscalía. ¿Y dónde cree que queda la Dirección de Asuntos Internacionales? Al lado del despacho del fiscal general, pues. Y entonces, ¿a quién cree que responde el director de Asuntos Internacionales? Al fiscal general. Esto es una barbaridad, esto es gravísimo. Esto dijo ayer el fiscal general. Este informe llega a la Oficina de Asuntos Internacionales, y la Oficina de Asuntos Internacionales le pone en conocimiento el 29 al señor fiscal del caso, que es el señor fiscal Bravo. Solicitamos que se haga un seguimiento a los teléfonos celulares de varias personas, incluidos el teléfono de funcionarios de la Fiscalía, para saber qué conexiones pudo haber de alguien que pueda filtrarle la información. A la hora que tome esta decisión el señor fiscal general. Pero, ¿qué prueba eso? ¿Qué mentira comprueba, digamos, lo que usted está manifestando? Usted cree tremendo cuento, que le van a pinchar los teléfonos, le van a revisar el teléfono a todos los funcionarios de Fiscalía. No, señor, vea, si es que fuese así, que se filtró, que quiero ser lo menos mal pensado posible, que se filtró la información en la Fiscalía entre el 26 y el 29 para que escape el 28 el señor Carlos Pareja. Vea, aquí se lo dejó escapar ex profeso. Y yo y no sé si por teléfono o con ahora llaman teléfonos fantasma, unos teléfonos que se compran por ahí y se les pone un chip y se llama a la persona. Vea, a otros con ese cuento. O sea, esto es absolutamente claro que o hubo una extrema negligencia y estuvo 3 días tremendo informe, porque no era un informe de 20 páginas, informe de 1300 hojas no se puede perder por ahí. Pero ese informe de 1300 hojas, tampoco me van a decir que, nos demoramos 3 días en leerlo y entonces encontramos ahí que estaba Capaya. Oiga, lo primero que yo encontré fue lo de Capaya, a los primeros 40 minutos que lo estuve leyendo. Así que aquí es una barbaridad lo que ha sucedido en la Fiscalía. Es una barbaridad. Un caso de verdadero, en mi concepto, no hablo por el bloque, verdadero encubrimiento por parte de la Fiscalía. Esto es prueba contundente. ¿Y a usted no le reclaman internamente cómo es que, siendo miembro del partido del régimen, es el principal, y desde luego le felicitamos el resto de ciudadanos ecuatorianos, es el primer interesado en esclarecer este capítulo, este episodio? Había que preguntarle alguna ocasión a usted esta circunstancia aparentemente incongruente, no con su gran intención asambleísta, sino con el liderazgo del partido, del movimiento, interesado en esconder
esta calamidad que le ha ocurrido. ¿Cómo podríamos, señor doctor? Le van a declarar ya mismo persona no grata de seguro dentro del movimiento. Uh-huh. ¿Sabe por qué? Porque al fiscal que ahora está acusando, el asambleísta, a quien saludo, mi nombre es Milton Castillo Maldonado, señor asambleísta, ¿quién nombró a ese fiscal? Un Consejo de Participación Ciudadana, que tuvo la información de la falta de probidad que él tenía cuando ocultó información. Y ese Consejo de Participación Ciudadana fue nombrado por los compañeros de bancada, ¿no? Con los que se saluda todos los días. Entonces sí es bien feo que nos vean la cara de pendejos, de verdad, como usando la misma terminología que utiliza el asambleísta. Porque el asambleísta creo que no se percata que la cara de pendejos al país nos ven ellos, incluido el asambleísta Viteri. Entonces, ¿Por qué? Porque pero él es un gesto de esclarecimiento del tamaño de un estadio olímpico. Pues. Pero pertenece a un partido político. La responsabilidad es política. O sea, cuando nombran a un fiscal a sabiendas de que no cumple los requisitos y ahora están rasgándose las vestiduras diciendo que no ha sido tan bueno como pensaban, ahí hay una responsabilidad política que también puede rayar en la complicidad, en estricto sentido jurídico. Haciéndome eco de esto, le pregunto, Cristian, ¿por qué nos ve la cara de pendejos? Dice. A ver, estimado Milton, vea, yo no he tenido nunca vocación ni de cómplice, ni de borrego, ni de esclavo. Es bueno escuchar eso. Yo desde que comenzó esta investigación hace 3 años, comencé haciendo asambleísta hace 3 años, y están intervenciones siempre legislado con mucha objetividad. Cuando he estado de acuerdo con una ley, he ejercido la objeción de conciencia, y cuando me pusieron a mí a investigar a nuestra Comisión de Justicia y este tema de los Panama Papers, y eso le consta a todo el país, desde el primer día, yo fui el que desenmascaré a Carlos Pareja. Cuidado, que estuvo muy bien la información que sacó Villavicencio, algunas cosas sí, otras cosas no. Quiero aclarar esto porque es importantísimo. Fue la información del ICIC la más precisa, pero comprenderá que uno no puede ir a investigar a la comisión a fiscalizar con el periódico, pues. O sea, lo que hice yo fue ir registro por registro, ir a Panamá a sacar los documentos públicos, por cierto, sin pedirle reembolsos, pasajes ni nada a la asamblea, y entregar los documentos certificados, que es lo que estoy haciendo ahora. Los documentos, ¿para qué? Para que en el informe de la Comisión de Justicia se pudo establecer 12 funcionarios que habían incurrido en fallas. Pero más que eso, perdón, déjenme que le termine de decir. En este tema, yo fui el único asambleísta que presentó el 2 de septiembre la denuncia y pedí una serie de diligencias que la mayoría no se ha cumplido. Y además, en cuanto a mi bloque, he recibido el respaldo de, yo diría, el 100% de mi bloque. Me hubiese gustado que todos tengan la misma actitud que tengo yo. Pero, o sea, usted es poseedor de todas las garantías para que siga investigando este tema. Me llama profundamente la atención. A mí nadie me ha llamado la atención, y el día que me digan a mí que no siga haciendo lo que estoy haciendo, me voy, porque yo no me voy a casar con la corrupción. Eso me queda absolutamente claro. Nadie me ha dicho nada. Y yo hago esto sin ningún tipo de interés, si le agrada o le desagrada a alguien, o si le molesta a alguien. Y probablemente le moleste a alguien o a algunas personas, pero no me lo han dicho. Y como no me lo han dicho, yo continúo y sigo de frente. Ayer me percaté, ayer lo dije, pero yo me he percatado, este fiscal está dejando cerrado este juicio de cohecho y no ha abierto el juicio de lavado de activos. No lo ha abierto. Y es la única forma de poder llegar a la verdad. Porque a otros con ese cuento que Calvo Piña es el cabecilla, por favor, a otros con ese cuento. Aquí hay algunos cabecillas. Y para poder hacer ¿cuántos cabecillas ha detectado usted? Y si puede identificarlos sería bueno. A ver, la única forma de poder detectar todos los cabecillas es abriendo al menos 25 cuentas internacionales que no se ha ordenado la apertura a asistencia penal internacional. ¿A quién pertenecen esas cuentas? Pertenecen a compañías
pero especialmente los contratistas. ¿Por qué le digo esto? Claro, Porque si un contratista le dio plata a Alex Bravo, ¿quién no nos dice? Un proveedor, un contratista, un proveedor, dice usted. Un proveedor, si le dio plata a Alex Bravo, que era el cajero. Que era el cajero. ¿Quién nos hace? No, yo le pregunto, ¿era el cajero Alex Bravo? En este caso parece que era el cajero, pero pudo haber más de un cajero. Eso es lo primero, pudo haber más de un cajero. Hay que abrir las cuentas a los contratistas porque la única forma de saber... Pero si usted sabe que hay 20 y pico de cuentas, tiene que saber cuántos cajeros habían. A ver, pero es que la única forma de saberlo es abriendo las cuentas para saber si es que le han dado plata a otros contratistas. Eso es lo primero. Ya. Porque, perdón, si los contratistas van a otros funcionarios. ¿Y por qué? Porque además estos contratistas, algunos se repiten en otras instituciones. Por ejemplo, hay contratistas que han sido contratistas en Petroecuador y también en Petroamazonas. Entonces, por eso es necesario abrir las cuentas de los contratistas a ver a quién nomás le han dado plata. 180. Pero 180. Fernando Villavicencio decía que encontró 180 subcontratos complementarios en la refinería del Pacífico, por ejemplo. ¿Ahí habría 180 cajeros entonces? No necesariamente, porque hasta ahora se encontró un cajero, pero lo más importante, hay cuentas en Suiza que hay que abrir, en Hong Kong, en Islas Vírgenes, en Islas Caimán, en el Bank of America, porque el Bank of America sí tenía cuenta que Carlos Pareja Yanuseli. Carlos Pareja tenía cuenta en el Bank of America en Estados Unidos. Su hijo Carlos Andrés Pareja, que el pobre mete a un hijo que no tiene ni 20 años, su hermana Yolanda Pareja, su asesor de despacho Arturo Escobar Domínguez, todos eran clientes del Bank of America. La compañía Jorcar Internacional de Arturo Escobar, Armar Inc., Quisqueñe Business, que esta compañía es de Calvo Piña, 1-800 Holding, 504 Investment, tienen cuenta en el Bank of America de Nueva York. O sea que han sido todos muy bien relacionados con este banco. ¿Por qué no se ha pedido la apertura de estas cuentas? Milton Castillo tiene una pregunta que es clave. Usted como hombre de derecho que es, le consulto, quien nombró a Carlos Pareja Yanuseli para ese importante cargo, ¿no tiene responsabilidad por lo menos civil? Porque yo consideraría que inclusive penal, pero quisiera saber lo que usted opina, porque llegaríamos de pronto al jefe del partido político al que usted se pertenece. No. Tengo que ser absolutamente claro, porque si fuese así, pues entonces, imagínese que usted es el gerente de una empresa y usted nombra Estamos hablando del sector público, por favor. No mezcle el tema privado con un asunto público. Pero se ha manejado como empresa el sector público. Quiero ser lo más objetivo posible, y creo que he demostrado que he sido lo más objetivo posible. En un gobierno donde existen miles y miles de funcionarios y cientos de instituciones, voy a ser absolutamente claro, es imposible que no haya corrupción. Aquí lo grave y lo que sería gravísimo es minimizar la corrupción o, peor que eso, esconderla o taparla o meterla debajo de la alfombra. Eso es lo grave. Pero usted estaría dispuesto a ir hasta las últimas consecuencias, eso es la pregunta. Hay que confrontarla con seriedad, sin tapujos y sin miedos, y sin esperar nada a cambio, y sin esperar sanciones, pues. Porque si a alguien se le ocurriera, que no creo que sea el caso, pero si a alguien se le ocurriera a mí llamarme la atención o sancionarme, cuidado, me dan una condecoración. O sea, eso no creo que suceda en mi movimiento, porque yo sigo creyendo en mi movimiento. Si a alguien se le ocurriera, yo le digo de antemano, no me caso con la corrupción. Andrés León, voy a casar con la corrupción. El ciudadano Andrés León también me ha pedido un espacio muy corto para preguntarle lo siguiente. Yo quiero felicitándole por el trabajo que está realizando, que es un trabajo constitucional que le compete. Quiero preguntarle, ¿está inscrito como candidato para la reelección usted para el próximo periodo? No, por supuesto que no. Interesante, ¿por qué por supuesto? Porque yo creo que estos temas no le van a tomar en cuenta porque resultó harto peligroso para la gente que obviamente ha estado en estas prácticas. Yo no quiero pensar, se lo juro, y no tengo por qué mentírselo, no he hablado con nadie y a nadie le pedí una candidatura.
Yo no he pedido y por supuesto... ¿Ni nadie le ha tampoco me han presionado, ofrecido. dijo? ¿Ni nadie le ha presionado? No, nadie me ha presionado, yo no he pedido candidaturas, nadie me ha ofrecido tampoco, así que en definitiva yo creo que si me hubiesen ofrecido, lo hubiese pensado, porque hay dos cosas importantes. Sí. Este tema de fiscalización ocupa mucho tiempo, yo estoy en plena investigación, creo que tendré que volver a viajar a Panamá. He encontrado, estaba enumerando las cuentas. ¿Qué va a buscar en Panamá? Yo voy a pedir otra documentación que me parece fundamental. Me dicen, yo no quiero pensar que es verdad, pero me dicen que ha llegado una segunda parte del informe de asistencia penal internacional y que el fiscal aún no lo hace público. Sería el colmo, porque el fiscal tendría que haber hecho público el primer día que llegó. Quiero pensar que no es verdad, pero lo quiero ir a comprobar yo mismo, Panamá. ¿Sí me explico? ¿Cuándo se va? Bueno, no me informé. Y es posible que viaje a Europa. ¿Sabe por qué? Porque hay cuentas en Luxemburgo y Andorra que me aparecen mucho. Entonces me aparecen mucho y que me parece que por ahí es la última vía. ¿También son países exóticos? No creo, ¿no? No, Luxemburgo no, pero Andorra es un paraíso fiscal y también hay cuentas en Dubái y ese también es un paraíso fiscal. Ahora, y bueno, hay cosas, pues no, también graves, que bueno, muchas cosas que le podría indicar, pero en todo caso, créanme que en mi caso hemos hecho una investigación muy seria y que todas las denuncias que hemos presentado y que hacemos además en ciudadanía es con documentos públicos. Por eso yo no me atrevo a hablar de nadie, ni dar ningún nombre, mientras no tenga los documentos certificados. Esos creo viajes que también hay que me preservar parecen... la prerrogativa de probidad de todas las personas. Cuando ayer di la rueda de prensa denunciando lo del fiscal, ayer cuando tenía los documentos certificados que me llegaron antes de ayer, porque así tiene que ser. Esos desplazamientos suyos que nos preanuncia nos parece harto importantes, significativos. Estaremos al habla asambleísta, cuente con todo nuestro apoyo en su gestión indagatoria, gestión constitucional, porque usted es asambleísta y diputado de la República, porque estamos aquí en democracia buscando la verdad. No es solo un concurso de frecuencias, es la batalla decisiva por la libertad. La libertad de expresión. Exa FM y Democracia AM, encarnamos la libertad.